Tarde o temprano, un sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Así comenzaba una canción de Camilo VI, Tarde o temprano. Escuchaba decir, tanto va la gota de agua a la roca que finalmente la rompe. Y no existe nada que no se cumpla cuando la fe, la esperanza y el amor son los guías de su realización. Estos días de silencio y meditación, después del 29 de octubre, donde terminé a las 4 de la tarde mi laboratorio etnográfico social en las calles del Valle de la Aburrá para comprender las causas estructurales de la pobreza y la miseria. Y este tipo de cosas son... Buenos días. Las que motivan a avanzar. Generalmente estamos sordos, ciegos, mudos ante la realidad del mundo. Cuando después de este laboratorio alguien me hubiera preguntado, Mario, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te desapegaste de todo lo material? ¿Por qué te fuiste a las calles? ¿Por qué renunciaste a la familia, al amor de pareja, a la tranquilidad que daba saber que eras un hombre reconocido a nivel nacional e internacional por lo que hacías? Psicólogo de profesión, certificado en el Japón, asesor de las más grandes empresas de Colombia, encabezada por Ecopetrol. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué vivir en el abandono? ¿Por qué vivir en la necesidad permanente? ¿Por qué vivir en la angustia de cubrir los básicos sin tener con qué? Y hoy, después de 7 años largos en los cuales transité la oscuridad del que no tiene, la oscuridad del que es señalado, la oscuridad del que es juzgado, prejuzgado o endosado por una patología, por un comportamiento que no encaja en los cánones de la normalidad. Porque es que se requiere salirse de la norma para poder comprender las nuevas normas. Esos son los límites del paradigma. Un paradigma que tiene al mundo al borde del holocausto nuclear, guerras, destrucción, hambruna, donde el 1% de la humanidad tiene el 90% de los recursos económicos, donde un 4% administra esos recursos para ese 1%, que son generalmente los líderes que manejan los gobiernos del mundo, donde el 90% de la humanidad vive prácticamente al día. Lo que sale, consume, se esclavizan de un trabajo, ver las madres, en particular las cabezas de familia, salir a trabajar todos los días, dejando sus hijos en las mejores de las circunstancias con un cuidador o una cuidadora al cual le pagan entre el 30 y el 40% de su salario. Muchos de ellos se dobletean en turnos, mamás que no ven sus hijos durante la semana, que trabajan sábados y domingos.
Y así van creciendo nuestras generaciones ausentes de mamá. Yo, que en estos días he podido experimentar como una madre, cabeza de familia con 2 hijos, que consumen, que comen, que demandan, y una madre que profesional tiene la fortuna de tener un empleo, pero que sumando todo lo que le ingresa no le alcanza, y que desafortunadamente vive al día, y que cuando surge una eventualidad como un cumpleaños, como un dolor de muela no programado, ya se ven a gatas para poder cumplir. Y existe tanta desigualdad en el mundo y tanta inequidad que uno ve personas que transitan su existencia sumidos en la muerte de sus espíritus. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay un escaso 5% de la humanidad que ya despertó, que ya se dio cuenta que vivimos en una matriz, que vivimos atrapados en condiciones infrahumanas, en el inframundo, donde si existe un infierno, esa es la tierra. La desigualdad, la inequidad, la avaricia, el ego, lo superficial, el hedonismo, la búsqueda de los placeres momentáneos, la necesidad de tener y tener y tener sin saber para qué, el acumular toda la vida riquezas, algunos para irse a la tumba sin nada y dejar a sus herederos en conflicto. Tanto absurdo que nos dice que la primera causa de la pobreza y la miseria en el mundo es la inequidad. Y el ser humano, por el solo hecho de serlo, debería tener derecho a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Hambre cero. Hambre cero. He sido consciente de lo que es tener hambre o no tener nada para comer. He visto gente que por no pedir 2.500 o 3.000 pesos transitan estaciones de metro a pie. ¿Cómo hacen las mamás para dar de comer a sus hijos cuando ellas no han aprendido a pedir limosna o cuando ellas no han aprendido a conspirar? Entonces esa es la primera gran causa. Hay una inequidad y no tiene que ver con una subsidiariedad, que es otra forma de inequidad, enseñar a las personas a no hacer nada. No, a la persona hay que desarrollarle sus dones, sus talentos, pero las personas deben dedicarse a su sueño poderoso y hacer lo que vinieron a hacer a este mundo, bien hecho y sin necesidad de supervisión. La segunda gran causa de la inequidad y de la pobreza es la dependencia absoluta del dinero. En alguna oportunidad analizaba qué significaba la palabra dinero y cuántas letras tenía la palabra dinero. Y encontré que dinero tenía 6 letras. 6 letras. Y que todo el mundo quiere dinero, dinero, dinero. Y si no tienes, no vales. Y todo vale. Y si no tienes, no eres. Y a pesar de tus dones, tus talentos, tus posibilidades y oportunidades en la vida, detona en mí esa canción de amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Entonces el que no tiene dinero
no tiene posibilidades. Y es aquí donde debemos encontrar una solución a esa segunda causa. Y la tercera, nos hemos desprendido de Dios. Nos hemos creído dioses. Hemos abandonado nuestro cordón umbilical con lo divino. Y ese abandono nos lleva a la soledad del alma, que se llena de placeres terrenales. Y se nos olvida que el ser humano es un ser de trascendencia, un ser de evolución espiritual, un ser donde el amor, el compartir y los valores deberían guiar su accionar. Por eso, terminado ya mi laboratorio etnográfico social, presento al mundo la solución, que es la Fundación Ángeles para el Mundo y sus 3 programas: Escuadrón Mamá, Camelot, El Hogar del Mendigo y la Escuela de Liderazgo Ichiván para la Paz, para formar una consigna de valores y entregar la nueva Carta García a la humanidad. Ante vosotros, Sensei Ichiván, aprendiz del maestro.